En el escenario político contemporáneo, figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina han capitalizado una retórica feroz, agresiva y profundamente excluyente. Su ascenso no solo revela el descontento de sectores amplios de la población, sino también el modo en que ciertos discursos de odio se han convertido en herramientas eficaces de dominación. Ambos líderes comparten una estrategia discursiva que va más allá de la provocación. Su finalidad es la deshumanización del otro, del disidente, del pobre, del que duda, del que no se somete. No se trata meramente de insultos o exabruptos. Lo que Milei llama zurdos de mierda y lo que Trump llama criminals, rapids o vermin, como en su más reciente retórica fascista, no son formas espontáneas de expresar enojo, sino engranajes de una maquinaria ideológica que busca justificar la violencia económica, simbólica y en algunos casos física contra quienes no se alinean en su lógica de mercado brutal o con su nacionalismo excluyente. Es una pedagogía del desprecio. El enemigo ya no es el poderoso ni el corrupto, como alguna vez prometieron combatir estos líderes populistas de derecha, sino el que pide, el que exige derechos, el que reclama memoria. El trabajador sindicalizado, el migrante, el estudiante crítico, la mujer que demanda igualdad, el indígena que reclama territorio, el jubilado que protesta por el ajuste. Todos se convierten en obstáculos a eliminar, no por lo que hacen, sino por lo que representan. Son, en el fondo, recordatorios incómodos de que la desigualdad no es un accidente, sino una estructura que conviene preservar. En ese contexto, la lucha contra lo que dominan ideología woke, término deliberadamente vago y caricaturesco, cumple una función clave. Bajo esa etiqueta se agrupan todas las expresiones de disidencia, minorías sexuales, movimientos por la equidad racial, ambientalismo, feminismo, derechos humanos. No importa qué reclamen o cuán justas sean sus demandas, el solo hecho de cuestionar el orden establecido las vuelve peligrosas. Así, el rechazo al woke no es una defensa de la libertad, sino una negación preventiva de todo intento de emancipación. El verdadero problema para estos líderes no es la injusticia, sino quienes se atreven a nombrarla. El discurso de Trump y de Milei, como el de tantos otros líderes autoritarios, disfrazados de libertarios o salvadores, comparte una lógica profundamente perversa: convencer a las mayorías empobrecidas de que su sufrimiento es culpa suya. Si no tienen trabajo es porque no se esfuerzan lo suficiente. Si no llegan a fin de mes es porque son planeros, vagos, parásitos. Y así los poderosos invierten la carga de la prueba. Los oprimidos deben justificarse ante sus opresores. El castigo no es una injusticia, sino una enseñanza. La pobreza no es una falla del sistema, sino una falta de mérito individual. Y quienes se rebelan contra ese orden merecen escarnio, no compasión. En este modelo de pensamiento, fundado en la idea de que cada uno es arquitecto absoluto de su destino, es funcional al nuevo capitalismo global, donde el dolor de las mayorías es visto como un efecto colateral necesario para garantizar las ganancias de unos pocos. El ultraliberalismo de Milei y el nacionalismo xenófobo de Trump convergen en una misma exaltación del yo y en una negación del nosotros. En esa lógica, la solidaridad es debilidad y la empatía traición. La verdadera victoria del poder hoy no está solo en dominar económicamente a las sociedades, sino en lograr que los oprimidos internalicen su lugar en la jerarquía como justo y necesario, que vean a sus explotadores como referentes, que se identifiquen más con el verdugo que con el compañero de infortunio, y que repitan casi como un acto de fe que lo que padecen es lo que se merecen. En la Argentina, este dispositivo simbólico se ve reforzado por un aparato judicial que históricamente ha operado en sintonía con los intereses del poder económico y mediático. No hay en la memoria reciente un solo fallo que haya condenado con firmeza a los responsables de las políticas neoliberales de los años 90, ni a quienes endeudaron al país en tiempos más cercanos. En cambio, abundan las causas armadas, los procesos mediáticos y las condenas sin pruebas firmes contra dirigentes del campo popular, especialmente del peronismo.
La justicia, o más precisamente cierto poder judicial, se ha convertido en un actor político que castiga a quien desafía al status quo y garantiza impunidad a quien lo sostiene. No se juzga con la balanza, sino con el manual del buen ciudadano neoliberal. El caso de Cristina Fernández de Kirchner es paradigmático. Perseguida durante años, con expedientes inflados, condenada sin pruebas sólidas, demonizada por los grandes medios, expulsada simbólicamente de la política mediante maniobras judiciales. Su figura encarna la manera en que el poder opera cuando se ve amenazado por quienes representan un proyecto popular. No se trata solo de castigar a una dirigente, se trata de disciplinar a una sociedad, de advertir qué ocurre cuando alguien osa tocar intereses estructurales. Mientras tanto, los responsables de fuga de capitales, endeudamientos ilegítimos, tarifazos, espionaje ilegal y represión siguen impunes o incluso premiados con bancas, cargos y micrófonos. En este escenario, las advertencias de George Orwell adquieren una vigencia escalofriante. Su novela 1984 ya no es solo literatura, es el manual que parece inspirar a quienes gobiernan a fuerza de manipulación, castigo y miedo. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza, decía el eslogan del partido en la novela. Hoy podríamos sumar sin exagerar, el odio es la verdad. Frente a esto, la única respuesta posible es una reconstrucción del discurso político que vuelva a poner en el centro la dignidad humana, la justicia social y el valor de la diferencia. Denunciar los discursos de odio no es una tarea moralista, es una urgencia democrática, porque cuando el desprecio se convierte en política de Estado, ya no se trata solo de palabras. Se trata de vidas que se apagan, derechos que se erosionan, futuros que se clausuran. Como escribió Eduardo Galeano con su lucidez profética, el sistema castiga al que trabaja con honestidad y premia al que delinque con elegancia. El mundo está al revés. Vivimos en una sociedad que pone el dinero por encima de la gente y al castigo por encima de la justicia.